Bueno, continuaremos con el programa de Cajón del Maipo al Día y con nuestro director aquí, don Luis Berger, que está presente. Don Luis, ¿cómo estamos? Bien, pues, don Juan Carlos. Bueno, esperando a nuestro invitado, que algún problema debe haber tenido. Desgraciadamente no nos ha comunicado nada, no sabemos, y la verdad no sabemos qué le ha pasado. Bueno, siempre Anthony ha sido muy puntual en sus entrevistas, las veces que lo hemos invitado. Ahora hay una cosa que debiera siempre la gente avisar cuando no va a poder asistir, ¿no es cierto? Lógico. Porque es una parte de respeto, no tanto para nosotros, ¿me entiendes?, sino para la gente, porque nosotros lo anunciamos en Cajón del Maipo al Día y fue mucha la gente que entró a leer, a interesarse en la intervención que iba a tener Anthony Pryor. Pryor, como le dices tú, que es como debe pronunciarse. En inglés, pero, Pryor. Claro, pero la verdad la cosa es que él se dice Prior, porque también estamos en Chile. En Chile, claro. También sería Fray, en vez de Frey, ¿no es cierto? ¿O no? Claro. Así es. Bueno, usted está hablando, Juan Carlos, estabas hablando tú de la corrupción. En realidad eso es una cosa que es un mal que ha cundido demasiado y tal como decías tú, que tiene toda la razón, está minando mucho lo que es la democracia. La democracia está en peligro. La democracia en realidad no se ha comportado como debiera ser. Se ha permitido mucho, tanto como decías tú, de derecha como de izquierda o de centro, como sea, la gente es corrupta. La izquierda nunca había sido tan corrupta. Si nosotros observamos o echamos una mirada, y eso es lo que te quiero decir, al gobierno de la Unidad Popular, puede haber tenido muchas cosas malas. No sé, desabastecimiento, malos nombramientos, gente que no era capaz, todo lo que tú quieras. Pero la verdad que no hubo corrupción. Hablan de corrupción de qué, que la gente sacaba algunos materiales de las fábricas para venderlo en el mercado negro. Bueno, eso es, ¿cómo se llama? Robo hormiga, así le llaman. ¿No es cierto? Robo hormiga. Ya, claro. Pero una vez que llegaron los militares al gobierno, buscaron por todos lados, me acuerdo, viendo dónde podían encontrar algo que fuera corrupto. Y la verdad que no se encontró absolutamente nada. Solamente, recuerdo, no voy a decir, algunos me pueden desmentir, encontraron al pibe Palma, ¿te acuerdas? Que le decían el pibe Palma. ¿Aníbal Palma? Aníbal Palma. Sí. Aníbal Palma, que estaba en la polla, en la beneficencia. Bueno, y él le habían $50.000 que se habían perdido. Entonces le hicieron una querella por $50.000, le hicieron una querella. Y él, cuando llegó a Chile, llegó y dijo: mire, los $50.000 están en tal y tal parte. Yo no he tocado ni un peso. Y eso era lo máximo que le pudieron sacar, claro, a la Unidad Popular. Había unos interventores también que habían acumulado algunos productos, qué sé yo, lana y cosas por el estilo, pero no eran de mayor. Pero mira, era el mínimo que se le vendía, que también era la derecha, estaban unidos. Cuando hay corrupción están unidos la derecha y la izquierda. Claro. En ese tiempo también la derecha buscaba de alguna manera de corromper a la gente, de conseguir productos para poder venderlo en el mercado negro. La derecha acumuló también, era una de las que tenía más acaparamiento. Claro, y eso es lo que, como estaba hablando antes, la gente está buscando gobiernos fuertes, pero transparentes, gobiernos sanos, gobiernos que no tengan
honrado, diríamos, con la palabra y eficaces. Y resulta que están mirando entonces con simpatía hacia la dictadura, como estamos, entonces hacia la dictadura del pasado. Pero tenemos que tener conciencia de lo siguiente, que cuando se cae en una dictadura, así por rechazo a la izquierda, se cometen los errores que también se cometieron en la dictadura en Chile. Que bueno, no pero tener... un momentito, perdona que te interrumpa, también pasan en la dictadura de izquierda. Claro. Aquí se cometen atrocidades exacto, con la gente de derecha. Entonces, las dictaduras... Lo que pasa es que la dictadura en sí, sea de derecha o izquierda, se convierte en un factor de impunidad, porque nadie puede contratar. De impunidad y de injusticia. Claro. En cambio, por eso me interesa tanto el esquema de la China comunista, que teniendo un partido único y que gobierna férreamente el país, lo ha llevado al mayor de los progresos y controla la corrupción con fuerza. O sea, el corrupto tiene pena de muerte o tiene cadena perpetua o penas aflictivas fuertes. Mira, yo no me atrevería a decir lo que tú dices, porque no conocemos por dentro qué es lo que pasa, ¿me entiendes? También se hablaba en el gobierno de Pinochet que Chile estaba creciendo enormemente su economía, pero no se sabía qué es lo que sucedía al interior. En Rusia pasa lo mismo, por ejemplo, tú estabas hablando del gobierno de Rusia, que es un gobierno fuerte, pero ¿qué es lo que hay por dentro? ¿Cuántas injusticias hay? ¿Cuántas no sé, detenciones? Más que nada de injusticia, digo yo. Eso no lo sabemos nosotros vemos la prosperidad del país, pero no vemos a costa de qué. ¿A costa de qué esa prosperidad? Bueno, pero lo que está pasando ahora, en todas estas encuestas a nivel mundial, no solamente en Chile salió una hora de Ademar, pero ahí en el mundo entero, de que la gente dice, pago ese costo, pago el costo que pueden haber alguna injusticia, más o menos. Siempre que no sea a mí. Bueno, pero en el sentido que el país crezca, que haya empleo, que haya mayor dinero, que mayor desarrollo, etcétera. China en este momento, yo estaba viendo ahí de una ciudad industrial que tienen ahí, una sola de las ciudades, creo que es la tercera más importante de China, pero el adelanto impresionante, las construcciones fantásticas, toda la gente se ve muy bien, era una fábrica de robots, y el funcionario ahí que estaba encargado de la robótica, uno de ellos, uno de los empleados, de los ingenieros, salió a dejarle un regalo a un sobrino que estaba de cumpleaños, que no había podido estar porque él había estado en el extranjero en una exposición, y era uno de estos robots chicos que estaban precisamente construyendo, que hablan, que te responden, etc. Entonces, lo que está sucediendo es un cambio brutal en este momento y una caída muy fuerte de Occidente. Pero mira, hay una cosa, no sé, tú hablas mucho de China, te gusta el sistema de gobierno de China. Indudablemente que nosotros vemos la prosperidad de China, pero no te olvides que, mira, se compran a veces, me voy a salir de esto, se compran productos chinos que uno le saca la cuenta y dice, ¿cómo pueden ser tan baratos, tan bajo precio? Algo que tú compras que viene de China. Y la pregunta sería, ¿cuánto es lo que gana la gente allá? ¿Cómo se explota la gente en China? No lo sabemos eso bien. O sea, algunas cosas se saben, pero otras no. ¿Me entiendes? Entonces... pero mira, en general... A ver, el otro día yo compré 2 pares de zapatillas ¿Me creerás tú que en 9.000 pesos de China, o sea, cada zapatilla 4.500 pesos, resulta que, y buenas, nada de malas. Entonces dice uno, pero ¿cómo puede ser? Tiene que ganar el que la fabricó, partimos de ahí, el que la exportó,
pagar el flete hasta Chile, sacarla de aduana. Y todo eso. ¿Y cómo puede llegar a ese precio? Esa es la pregunta que nos hacemos. Claro, pero si uno piensa de que en este momento la cantidad de turistas chinos que hay es enorme, una de las más grandes del mundo, turistas, de que se calcula que se están llegando a sobre los 140 millones de chinos que tienen más de $1 millón, que de las mayores fortunas... La pregunta que te quiero hacer una cosa, ¿cuántos son los habitantes de China? Bueno, sería más o menos el 10% de los habitantes. El 10%. Claro, pero y son tenemos millones. Un 90% que no sabemos cómo viven. ¿Ah? Mira, se sabe, ¿eh? Porque está bien, oye, ¿cuántos millonarios hay en Chile? Mira, se sabe, mira. ¿Cuántos millonarios, por ejemplo, hay en Chile? ¿Cuánta gente rica hay en Chile? Bueno, yo Nosotros creo que, somos apenas... yo creo que en Chile debe ser el somos 17 millones de habitantes, y aquí deben haber ¿cuántos? No, si hablemos en porcentaje. ¿Sí? En porcentaje en Chile, por la enorme brecha salarial que existe, no debe ser más del 5%. 5, y hasta 5%. Y allá tienen el doble. Bueno, allá tienen el doble. Sí, no, y tú estás viendo... Pero resulta una cosa que si tú ves hasta el 5% de los ricos que hay en Chile, yo creo que debe ser un poquito más, pero bueno, de los 5 millones, de los 5%, resulta que la gente que está mal en Chile es enorme. Claro. Estamos hablando, por ejemplo, el país va envejeciendo, o sea, y vemos que las jubilaciones, oiga, una persona gana 1.120, 130, la pensión baja, la mínima, y gente que ganaba, por ejemplo, 1 millón de pesos queda con 300.000 pesos cuando jubila. Entonces, bueno, esa diferencia que hay es lo que mismo debe pasar en China. Mira, yo no sé... Allá debe ser peor a lo mejor que acá. Yo no sé exactamente y no te puedo decir cómo es porque no he estado en China. Tengo conocimiento, conozco algunas situaciones. Pero lo que sí me guío por lo que estoy viendo de las mismas informaciones de Occidente sobre lo que está pasando en China. La gente que va a China a hacer negocios, ve ciudades gigantescas como Shanghái con un desarrollo impresionante, la gente con todas las comodidades en vehículos, en otro tipo de cosas, los restaurantes. Esta ciudad que mostraban, una ciudad que estaban mostrando de China, tenía en el centro como 1.400 restaurantes para los chinos, de unas comidas tártaras, porque a ellos les gustaban, en esa zona les gustaban unas comidas tártaras. Entonces, cuando uno ve ese nivel de progreso, era como cuando uno veía Estados Unidos, qué sé yo, en los años 60, 50, ¿no es cierto?, que crecía, que todo era una maravilla, que todo era nuevo. Uno ve esas diferencias de progreso. Cuando yo fui a Brasil, bueno, estuve en Argentina, pasé a Uruguay y después llegué a Brasil. Argentina y Uruguay se veían como los años 60 y Brasil se veía como en los años 2000, o sea, te digo, esa era la diferencia, porque Brasil es pujante en el progreso. Pero siempre tenemos que preguntarnos una cosa, Juan Carlos, siempre ¿a costa de qué? Eso siempre yo me lo pregunto, ¿a costa de qué? Por ejemplo, veíamos nosotros, no hace mucho, veíamos que la Unión Soviética crecía enormemente. El primer instrumento, no sé, o vehículo, llamémosle como quiera, que llegó que salió de la órbita, que fue enviado por Rusia, el Sputnik, ¿te acuerdas? El primer satélite. El primer satélite. Esa es la palabra, justamente el primer satélite fue ruso. Y en Rusia se hablaba también de las maravillas que tenía en la asistencia, digamos, ya médica, de educación, y hablamos, todo el mundo decía que era una maravilla y que no había corrupción. Sin embargo, apenas cayó el muro de Berlín,
y cayó el sistema comunista La Unión Soviética. de la Unión Soviética, o sea, de Rusia propiamente tal, aparecieron, pero la mafia rusa, aparecieron millonarios que eran dirigentes. Entonces la corrupción estaba, pero estaba encubierta. Entonces, cuando hay esos gobiernos que tú, es decir, que desgraciadamente para allá vamos, esos gobiernos podemos decir de que en realidad nunca se sabe la corrupción, por lo menos en la democracia uno conoce quiénes son los corruptos. Bueno, pero yo me acuerdo que un amigo en la argentino, dictadura no se sabe quiénes son los un amigo corruptos, pero argentino me decía el año 72, 71, que estábamos trabajando en el comercio exterior, uno sabe cuando entra en una dictadura, pero no cuando sale. ¿cuánto sabes? Eso. Mira, lo de, ¿Cómo va a ser? mira, sí. Pero para terminar el asunto, yo veo una diferencia bastante grande entre la Unión Soviética y China de hoy día. Entre la Unión Soviética no se veía el progreso en la población, no se veían cantidad de vehículos por las calles, construcciones de edificios modernos, cosas así, no se veía. Se veían poblaciones uniformes de departamentos donde vivía la gente estrechamente, etc. En cambio en China se ve una diferencia espectacular, tipo Estados Unidos. Claro, no, sí, la verdad es que China ha sabido coordinar bien un poquito lo que es capitalismo con socialismo. Pero hay una cosa que a veces no puede estar muy bien. Uno, primero, indudablemente que las cosas básicas son las que uno necesita, pero hay algo que uno no puede dejar de lado, que es el derecho a expresarse, ¿me entiendes? Entonces eso, no sé, en China no se puede expresar uno libremente. Entonces, ¿qué te sirve a ti tener los lujos a vivir por haber cuando tu pensamiento está hipotecado? Sí, pero nosotros en Chile hoy día, como tú bien dices, la jubilación es miserable. Un grupito se lleva el 99% de la plata del país. Se han expropiado las empresas creadas por la Corfo y se le han repartido un grupito para ellos. Está quedando solamente Codelco, ENAP y no sé, dos más. Y la gente, ¿qué habla tanto? ¿Qué es lo que habla tanto? ¿Cuál es la libertad de hablar? No, pero por lo menos pueden salir a la calle, gritar no más AFP, no le hacen caso, lógicamente. Pero viviendo como la mona. Claro. En cambio, la gente está llegando. No es que esté de acuerdo o no de acuerdo, sino no se trata de eso. Yo estoy diciendo que la gente en el mundo, no solamente en Chile, está creciendo, como lo que pasó ahora con Bolsonaro en Brasil. Está creciendo la idea que prefiero tener menos libertad para hablar y para recibir cantantes chascones y cosas por el estilo, pero tener un país más ordenado, más organizado, que produzca mejor y que me dé un mejor nivel de vida. Eso es lo que está pensando la gente. Y como desgraciadamente, sí. Claro, y como ve el fracaso de la corrupción de la economía que han llegado con la democracia, está buscando otra alternativa. Sí, esa es la verdad. Claro, a veces sí la gente, claro, hipoteca sus pensamientos, sus ideas y todas sus cosas por un bienestar, una seguridad y tener que comer y algunos lujos. Porque a la larga, la libertad que no cabe la menor duda. La libertad es la esclavitud que más nos conviene. Claro. Pero mira, la verdad es que estamos hablando de la corrupción. La corrupción, y esto es lo que nos toca a nosotros, porque estamos muy hablando de cosas que no son de lo que toca siempre el cajón del Maipo al día, que es la parte comunal. Los problemas que están existiendo en la comuna, que afortunadamente algunos se están tratando de solucionar, que fue en la última reunión del Consejo, en donde estuvo el prefecto de Carabineros de la provincia, o sea, de Cordillera, de la zona cordillera, y que prometió que venían tres móviles a patrullar acá, porque estábamos sin vehículos, perdón. Entonces eso es una de las cosas buenas y el alcalde hizo ver
muy expresivo lo que dijo, que en realidad aquí tenemos un problema grave que se nos viene ahora, que se quintuplica. ¿Cuánto será lo que llega los visitantes en tiempo de verano, en tiempo de estival? Nosotros somos, ¿cuántos somos? 17.000, 17.000, y llegarán unos 45.000. No, hasta 100.000 hay fines de semana llegan hasta 100.000 vehículos, o sea, personas en los vehículos. Lo que pasa es de que la cantidad de vehículos que se ha vendido nuevos es impresionante, y la mayoría de esos están en la región metropolitana, y entonces tienen como uno de los lugares más cercanos San José de Maipo. Esa es la... Exactamente, ese es el problema, que la gente quiere usar su vehículo, viene a veces 2 personas, vienen en vehículos, es cierto. Pero bueno, la cantidad de gente que llega a San José de Maipo es enorme. Pero la otra cosa eso es lo bueno que tenemos para esta semana, de que sí, el Carabinero se va a preocupar, se está viendo fuertemente la idea de que se instale en San José de Maipo la PDI. Esas son cosas que el Consejo y el alcalde lo están trabajando, y es loable, y hay que felicitarlos por ese trabajo. Pero lo malo es que tú decías de la corrupción mundial, digamos, en todos los países está sucediendo, pero lo que nos preocupa a nosotros como Cajón del Maipo al Día es que las últimas encuestas han dicho que las municipalidades tienen el primer puesto como corruptos. La percepción de la ciudadanía. La percepción de la ciudadanía. Tú decías bien, han caído instituciones que siempre eran muy bien evaluadas, como por ejemplo la iglesia, Carabineros, el ejército, y todos esos que en este momento están como última, o sea, primera en el ranking de la corrupción. Claro. Que no es nada, pero las municipalidades ganan a eso. Entonces, hay cosas que hay que analizarlas muy profundamente. No es la idea de Cajón de Maipo al Día ir en contra de nadie, sino que esclarecer los hechos, esclarecer las cosas que están sucediendo, porque da la impresión que aquí hay como una conspiración del silencio, ¿me entiendes? Uno ve algo y dice, bueno, ¿y por qué pasa esto? Y nadie te contesta, nadie te ve. Recientemente estábamos viendo nosotros un dictamen de la Contraloría del año 1915, en donde habla... 2015. ¿A 1900? No, perdón, 1915, ya. 2015, del 15, del 2015, en donde castigan, ¿no? O sea, sancionan al alcalde con un 5% de su sueldo. Pero eso no es lo importante. Nosotros vamos a publicar algo bien fundamentado sobre ese dictamen de la Contraloría, en el cual también ese dictamen se trata. ¿Por qué? Porque no se ha manejado bien el control de los áridos, y eso nos ha traído a nosotros una pérdida de millones de pesos. ¿Me entiendes? Porque el otro día conversaba... Miles de millones. ¿Ah? Miles de millones. Podríamos decir miles de millones tranquilamente, porque esto comienza el año 2007. 2007 cuando se dicta la ordenanza municipal que prohíbe las licitaciones privadas. De ahí viene, hasta la fecha, viene el problema de los áridos, que prácticamente todos están trabajando
y nadie le está pagando un peso a la municipalidad. La municipalidad dice están clausurados, nosotros tenemos unos artículos ahí donde pusimos de que sí está clausurado el portón, pero hay un portón al lado que sacan los arios. Ahora, la pregunta ¿es culpa de los arios, o sea, de la Asociación de Productores de Arios, o es culpa de la municipalidad? Lo que yo te digo, este es un gallito que hay entre ambos. Un gallito de que yo quiero esto y tú quieres esto otro. Hasta cierto punto yo le encuentro un poquito de razón a los productores de arios que dicen no todas las plantas, o sea, todas las areneras, son iguales. Unas producen mejor calidad, otras más malas, ¿ah? Y no, lo hemos podido comprobar nosotros eso. Entonces, no puede pagar lo mismo una mala con una buena. Por ejemplo, digamos, Petro paga 1 millón de pesos y también tendría que pagar 1 millón de pesos una arenera que no rinde lo que rinde. Claro, que Petro puede rendir 100 veces más. Puede vender. Entonces, bueno, la idea sería de que se juntara, pudiese conversar la municipalidad con los productores de arios y llegar a un acuerdo. Dicen, no podemos porque está la ordenanza de árido que se dictó en ese tiempo, pero las cosas se pueden deshacer como se hacen, o sea, se pueden, claro, deshacer como se hacen. O sea, podrían cambiar Lo extraño es que no exista una comisión, diríamos que las comisiones a veces, en que de expertos, o sea, no solamente la persona que está haciendo el negocio, sino el profesional que está detrás, para ver cómo arreglar este problema y darle una solución y una organización, ¿no es cierto? Pero esto de estar entrampado me parece ridículo, por decirlo así. Del 2007 que venimos con esto. Bueno, vamos a sacar nosotros un artículo donde vamos a analizar justamente ese dictamen de la Contraloría. Aquí hubo un señor que escribió una carta sobre a Cajón del Maipo al Día. A ver, que dice que la comunidad se empodere y participe, como don Hugo Farías, para lograr cambios profundos y terminar con el secretismo municipal. Eso es el título que tiene aquí Cajón del Maipo al Día. Dice que un respetable ciudadano de esta zona, preocupado por lo que sucede en el Cajón del Maipo, hace un acertado comentario a raíz de la entrevista que se le hizo a don Luis Muñoz. Entonces, dice lo siguiente: entrevista de la semana a don Luis Muñoz. Don Luis Muñoz dice, son los concejales los responsables de una mala gestión del alcalde por ser fiscalizadores y no cumplir con sus votantes. Don Hugo Farías dice, obviamente, ellos, concejales y concejalas, si bien son personas que equilibran la balanza entre municipio y pueblo, lamentablemente en nuestra sociedad se confunde el miedo con el respeto. La mala gestión del edil es por motivo de falta de agenda y compromiso para quienes más lo necesitan. La alcaldía es eso, solo alcaldía. Esto me hace recordar aquellos tiempos y en otras tierras donde era imposible entrar al castillo a hablar con el rey. El rey elegía a quién o con quién hablar, por su propia conveniencia. Bueno, esto es más o menos lo que hay en San José, dice. Si bien los concejales son para recoger las inquietudes de la prole y exponerlo ante el consejo, la verdad que desconozco tal ejercicio de quienes lo componen. Bueno, los veo trabajando en terreno. Hay que recordar que ellos son personalidad pública, no de lunes a viernes y hasta las 12 horas. No ha habido cuenta pública cabildo abierto en la plaza central de nuestro San José. Y es como digo, el castillo está ahí, se ve bonito, pero lamentablemente es inútil. Hay mucho que hacer en todo San José, no solo en algunos sectores. Si hay mala gestión, no tan solo del edil, también de los concejales, administradores municipales, salud y, por qué no decirlo, también de nuestro cuerpo carabinero, que a estos últimos me hace recordar a un programa infantil, Dos Gatos y su pandilla, con el policía Matute que vigilaba a un gato, despreocupado de los demás que hacen en el pueblo.
solo el cuerpo bombero hace la pega y con los pocos y nada de recursos lo hace muy bien. Bueno, este es un ciudadano del Cajón del Maipo que da a entender a su manera cómo se visualiza la gestión tanto del alcalde y de los concejales y el resultado que es empeora para el bien de todos. ¿Eh? Indudable. Mira, justamente esa es una de las cosas que a nosotros nos gratifica, que Cajón del Maipo al día, en el poco tiempo que lleva, ha logrado despertar el interés de participar de algunos vecinos. Y por eso nosotros decimos, no puede decir, debe haber la mayor cantidad de medios de comunicación para que la gente esté informada. Nosotros no estamos en contra de ningún otro medio, ¿me entiendes? Pero nuestro medio es un medio que no recibe plata de nadie y está comprometido solamente con la comunidad. A ver, ¿tú tenías algo? No, es que hay una vecina de Melocotón que dice dos cosas, que el camino vecinal está en muy mal estado. Y en el camino vecinal entre el Callejón Los Álamos y en el Callejón Nostradamus hay una sequía con agua. Servida. Con agua servida, perdón. Entonces hay... Lea la otra hoja. Hay otra hoja más. Hay otra hoja más acá abajo. Agua servida. Esta sequía está en la vía pública. La Junta de Vecinos no atiende esto. Esto es del municipio solucionar el olor que es terrible. Ustedes son los únicos que hagan lo que necesitamos. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Bueno, eso nos ha traído a nosotros muchos problemas, porque desgraciadamente nosotros quisiésemos indagar más de los problemas o de las soluciones que se le piensan dar a estos problemas, pero la municipalidad se nos ha cerrado las puertas completamente. No podemos indagar nada, solamente lo tenemos que hacer por intermedio de la ley de transparencia. Entonces nos retarda la información. Estamos muy cerca de terminar el tiempo, de completar el tiempo ya. Le aconsejaría que esperaran ese artículo que pensamos escribir nosotros, que se está haciendo, se está estudiando, porque ahí vienen cosas que en realidad van a dejar perplejos a muchos habitantes. Claro. Yo quisiera hacer una aclaración sobre lo que dice nuestro señor que mandó la carta, de que efectivamente pueden haber, no voy a dar nombres ni nada porque no es mi intención, buenos, malos, regulares concejales, pero hay concejales y concejalas que se preocupan en su área, porque ellos tienen repartido las áreas deporte, salud, educación, etcétera, que se preocupan también. Entonces, tal vez el gran error es de que no hay un medio de comunicación entre la ciudadanía y la alcaldía y los concejales que diga qué cosas se están haciendo y cómo se están haciendo, y también que sea receptor de las necesidades de la comunidad, de manera de solucionar esos problemas, como esta señora que está diciendo aquí, estos problemas de melocotón. Esto debería corresponder, me imagino yo, a don Alberto Alday, a la dirección de aseo y ornato, ¿no es cierto? Bueno, también hay que ver que tenemos una municipalidad que tiene como 110 kilómetros entre la Argentina y la obra. ¿Cuántos kilómetros? ¿5.000 y tanto? 110 kilómetros. Ah, ya, sí. Entonces, tiene que disponer de los medios, vehículos, camiones, camionetas y personal, igual que Carabineros. Carabineros necesita tener una mayor dotación aquí, porque por la extensión del territorio. Exacto.
Mira, nos quedan, es decir, prácticamente estamos pasados en el momento, en el tiempo, pero lo que queremos decir nosotros es que es terrible que aquí en esta comuna, que no la conocíamos nosotros, esté entrando la corrupción a gran escala. Y eso es lo que nosotros tenemos que ponerle atajo. Y eso es lo que se va a hablar, aunque nos ganemos muchos enemigos, lo vamos a seguir nosotros diciendo. Porque no es posible que algunas personas estén ya anunciando su candidatura a alcalde a costa de sacrificar la ecología del Cajón del Maipo. Todo eso lo vamos a decir nosotros en un momento. ¿Ah? Juan Carlos, Muy bien. nos queda... Don Luis Berger, estamos terminando ya el programa. No vino nuestro invitado, don Anthony Prayo, y alguna razón importante habrá tenido porque es una persona cumplidora. Y entonces nos despedimos hasta el próximo lunes, a esta misma hora. Exactamente, que estén muy bien todos y le agradecemos. Tenemos que decir la última cosa, que esta conversación que hemos tenido en Cajón del Maipo al día con el programa Entre Pifia y Aplauso, estará en el Cajón del Maipo al día desde mañana, en el diario, el video. Así que lo pueden ver ahí si quieren. Muy bien, pues.